Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva cápsula educativa que hemos titulado Interdicción por demencia. Los contenidos a revisar dicen relación en primer lugar con el concepto de la interdicción, así como revisaremos también la incapacidad tanto civil como procesal en Chile, los distintos tipos de procedimiento que se contemplan, tanto contenciosos como no contenciosos, el procedimiento en particular de interdicción y la sede administrativa a este respecto. Los invito entonces que comencemos. La Ley 19.954, que fue promulgada en el año 2004, fija un procedimiento especial para poder declarar la interdicción de una persona y así poder designarle a un curador. Es así entonces que vamos a entender a la interdicción como aquel acto judicial mediante el cual se determina que una persona está incapacitada de administrar sus bienes, sea porque tiene algún tipo de demencia o porque dilapida los bienes que posee, privándola a esta persona incapacitada de poder administrar esos bienes. La interdicción por demencia consiste en una solicitud que se realiza al juez para que declare que una persona determinada está incapacitada de administrar sus bienes, sea porque tiene una demencia o porque dilapida sus bienes. Declarando la interdicción, será necesario requerir al juez que nombre a un curador que se encargue de administrar esos bienes y representar los intereses de aquella persona. En este entendido, debemos señalar que pueden solicitar la declaración de interdicción el o la curadora del o la menor a quien sobreviene la demencia durante la curaduría, el o la cónyuge no separado judicialmente del supuesto disipador de mente, cualquiera de los consanguíneos hasta el cuarto grado, el defensor público, quien será oído incluso en los casos en que él no hubiera provocado el juicio, y por último, si la locura es furiosa o si la persona demente causa una notable incomodidad a los habitantes, cualquier persona podrá provocar su interdicción. En síntesis, solo pueden solicitar la declaración de interdicción por demencia los parientes de la persona mayor y el cónyuge o defensor público en caso de que no exista familia. Una vez que se ha declarado la interdicción, esta debe ser inscrita en el registro de interdicciones y prohibiciones del conservador de bienes raíces correspondiente. Todos los actos y contratos que celebre el interdicto luego de esta inscripción se considerarán como nulos. Los actos que hubiere celebrado o ejecutado antes de esta declaración serán válidos a menos que se pruebe que los celebró estando privado de su razón. Cuando hablamos de incapacidad, lo que se quiere expresar es, en primer lugar, que existe una ausencia de la facultad de obligarse por uno mismo sin el ministerio o la autorización de otra persona. Así lo señala el inciso segundo del artículo 1445 del Código Civil, que enumera todos los elementos necesarios para que un acto jurídico pueda considerarse como tal, o sea, que produzca efectos jurídicos. En segundo lugar, debemos considerar la incapacidad absoluta que se señala en el artículo 1447 del texto legal antecitado al decir que los actos de los dementes no producen ni aún obligaciones naturales y no admiten tampoco caución. Es importante que tengamos presente que el legislador no define la demencia, pero hay algunos autores que señalan que conforme a la interpretación que ha hecho la Corte de Apelaciones de Concepción se entiende por demencia no como un significado científico o técnico, sino que debe tomarse claramente en su sentido más amplio, más diverso, esto es, en el sentido de una enfermedad mental.
Es así que se sigue entonces lo establecido en el artículo 20 del Código Civil, que se entenderá en su sentido natural y obvio según el uso general que se le dé a aquella palabra. El tratamiento de la incapacidad en la legislación chilena, pese a lo apremiante que pueda resultar la redacción de este artículo 1447, esta ausencia de efectos jurídicos en los actos de los dementes no ocurre de pleno derecho. Es importante tener presente a algunos autores que se refieren a esta materia. Sin embargo, hay que tener en claro que el decreto de interdicción es la finalidad del procedimiento de declaración de interdicción que establece la demencia y por lo tanto la falta de capacidad de una persona para poder obligarse civilmente hablando. Es entonces prueba de la incapacidad de una persona y no puede ser controvertido respecto del hecho que esto establece. En nuestro sistema judicial se contemplan distintos tipos de procedimientos, tanto contenciosos como no contenciosos. Si volvemos al procedimiento de interdicción por demencia en el año 2004, se dictó una ley que establece normas sobre las personas con deficiencia mental. Esta ley establece un procedimiento de tipo no contencioso para los efectos de declarar la interdicción de una persona en este estado de demencia, junto con la designación de un curador encargado no solo de su cuidado personal, sino también de la administración de su patrimonio. Bien, continuemos entonces, vamos a avanzar en la lámina y es importante tener en cuenta que existen dos procedimientos judiciales para poder provocar la interdicción de una persona. Vamos a encontrar el juicio de interdicción contencioso de lato conocimiento al que se refiere tanto el Código Civil como el Código de Procedimiento Civil. También encontraremos el procedimiento voluntario de interdicción que está consagrado en el artículo 4, inciso segundo de la Ley 18.600, que establece normas sobre deficientes mentales. Y adicionalmente debemos mencionar que existe un procedimiento de carácter administrativo que está contemplado en esta ley y ciertamente los revisaremos más adelante. En cuanto a la titularidad activa, debemos señalar que quienes pueden provocar el juicio de interdicción por demencia, remitiéndose a la interdicción del disipador, es precisamente el cónyuge no separado judicialmente del supuesto demente, cualquiera de sus consanguíneos hasta el cuarto grado y el defensor público. En cuanto al procedimiento voluntario, el artículo cuarto, inciso segundo de la Ley 18.600 establece una titularidad activa distinta, señalando que podrá solicitar la interdicción el padre o la madre y si ejercen el cuidado en conjunto, podrá la curaduría ser deferida a ambos. En caso de ausencia o impedimento de los padres, podrá ser solicitada por los parientes más cercanos sin perjuicio de lo que disponga la curaduría provisoria. En cuanto a la sustanciación contenciosa o no contenciosa, es importante tener presente que la tramitación del procedimiento de interdicción por demencia dependerá de la vía por la cual se inicie. Si es con una solicitud voluntaria que acompaña la certificación vigente e inscrita del Registro Nacional de Discapacidad, se le va a dar la tramitación de la Ley 18.600. Si se hace por medio de una demanda sin acompañar la certificación, se le va a dar una tramitación de carácter contenciosa. Así entonces, la demanda debiera implicar que el procedimiento se va a sustanciar en principio conforme a las reglas del juicio ordinario que está establecido en el Código de Procedimiento Civil. Esto se deduce por la falta de norma en orden a la sustanciación especial o sumaria de forma expresa
y de la redacción de ciertos artículos que se establecen en el Código Civil. El Código de Procedimiento Civil señala que cuando el procedimiento se ha iniciado como voluntario y existe una oposición de un legítimo contradictor, va a operar una sustitución del procedimiento y se le va a dar una tramitación contenciosa. Así ocurre habitualmente cuando alguna persona se niega o pretende intervenir en alguno de estos procedimientos. El efecto que se produce con la declaración de interdicción por demencia es el mismo, sea que se trate de un procedimiento por el cual se substancie de manera contenciosa o administrativa. La persona igualmente quedará declarada como interdicta. Sin embargo, de acuerdo a lo establecido en la Ley 18.600, se establecen algunas excepciones a la sustitución absoluta de voluntad que acarrea la interdicción, reconociendo cierta capacidad a las personas con discapacidad psíquica. En cuanto al procedimiento administrativo que está contemplado en la Ley 18.600, es importante tener presente que el legislador en el siglo XIX exigió el cumplimiento de los requisitos y la sustanciación de un procedimiento para la declaración de la interdicción por demencia, que con el transcurso del tiempo devinieron generalmente en un obstáculo debido al excesivo formalismo que éste revertía. Es así como las normas legales relativas a la discapacidad han sufrido modificaciones a lo largo del tiempo en lo que respecta a la de tipo intelectual. La Ley 18.600 ha sido reformada de manera que hoy contempla un procedimiento judicial voluntario y otro administrativo para la tramitación de las interdicciones en el caso de las personas con discapacidades psíquicas. Esta ley 18.600 buscó simplificar la obtención de la declaración de interdicción, atendiendo a que en la práctica, en muchos casos, el cuidado de la persona con discapacidad se produce dentro del núcleo familiar y llegada la mayoría de edad de ésta, permanece viviendo con su familia. En este sentido, la provocación de un juicio de interdicción muchas veces implicaría un falso juicio. Es importante señalar que esta ley establece que una curaduría que se constituye conforme a un procedimiento administrativo, haciendo excepción al requisito de discernimiento de las guardas, contempla efectivamente esta situación. En cuanto al proceso declarativo ordinario que se establece en el Código Civil, según las reglas especiales relativas a la curaduría del demente que se consagra en el Código Civil a partir de los artículos 456 y siguientes, se establece que se debe iniciar un procedimiento de juicio ordinario de lato conocimiento contemplado en el artículo tercero del CPC con el discapacitado mental, deficiente mental o demente como contradictor y no en un procedimiento incidental como alguna vez se pretendió aplicar y que la jurisprudencia, de nuestros tribunales se vio en la necesidad de enmendarlo. El escrito de demanda que contiene la petición de interdicción del discapacitado mental y su providencia se debe notificar al supuesto demente. Y si la demencia de éste es manifiesta, entonces corresponderá acreditar esa circunstancia en el proceso respectivo para poder designarle un curador especial al que deberá notificársele la respectiva demanda para que se entienda allí trabada la litis. Este juicio debe iniciarse a solicitud de parte legítima, ya que se ha establecido que nunca puede hacerse de oficio ante el tribunal de primera instancia del domicilio del presunto deficiente mental, loco o demente, y en caso de que existieran varios tribunales competentes para conocer de este asunto, resulta de perogrullo que la demanda debe ser presentada a la Corte de Apelaciones respectiva para que ésta haga la designación que corresponda.
Bien, es importante que tengamos presente también que respecto al procedimiento administrativo también se contempla un proceso médico ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, también conocida como COMPIN, y un procedimiento voluntario ante la justicia ordinaria. En la ley 18.600, que se incorpora por la ley 19.954, se establece que una vez certificada la discapacidad mental por la COMPIN e inscrita la persona en el Registro Nacional de Discapacidad ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, se puede seguir ante los tribunales ordinarios un procedimiento voluntario de corta tramitación para la declaración de la interdicción y el nombramiento de un curador definitivo. El procedimiento a aplicar en este tipo de materias, de acuerdo con los antecedentes que se exponen en la ley, corresponde a un procedimiento sumario especial. Para estos efectos, el juez debe proceder con conocimiento de causa y previa citación personal y audiencia de la persona discapacitada. Además, y aunque la ley nada diga al respecto, los tribunales han exigido la audiencia de parientes. También se exime, en este caso, al curador de bienes de la obligación de rendir fianza y realizar un inventario de bienes respecto de la persona que representa. Es bastante eh, simple este tipo de procedimiento contando con el trámite previo en la COMPIN para los efectos de que el trámite judicial pueda hacerse de manera más expedita. También y por último vamos a encontrar un proceso administrativo establecido también en la ley 18.600 que se reconoce por el solo Ministerio de la Ley como curador provisorio de una persona con discapacidad mental, cualquiera sea la edad de ésta, a quien lo mantenga bajo su cuidado permanente, ya sea que se trate de personas naturales o jurídicas y que se encuentre inscrito como tal en el Registro Nacional de Discapacitados. Esto siempre y cuando la persona discapacitada no se encuentre bajo patria potestad o sujeta a otra curatela y que quien la cuida permanentemente no esté afecto a alguna incapacidad legal señalada en el Código Civil. Si las circunstancias que hemos mencionado constan en el Registro Nacional de Discapacidad, bastará para acreditar la curaduría provisoria frente a terceros el certificado que extienda el servicio de registro civil e identificación. Si bien no resulta del todo clara la significación de este tipo de curaduría provisoria de bienes, es evidente que está vinculada con la normativa del Código Civil en lo que respecta a las guardas, como lo deja de manifiesto la misma norma al hacer aplicables las disposiciones del Código respecto de las incapacidades, derechos y obligaciones de los curadores. La ley señala que la curaduría provisoria durará mientras permanezcan bajo la dependencia y cuidado de las personas inscritas en el registro aludido y no se les designe curador en conformidad con las normas del Código Civil. En definitiva, esto consiste en un proceso meramente administrativo, sin audiencia de la persona discapacitada ni de parientes. Esto es bastante contrario a aquello que se ha establecido en la Convención de la Organización de Naciones Unidas sobre los principios para la protección de enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental, que en una de sus disposiciones dispone que toda decisión que afecta a una persona que carece de capacidad jurídica debido a una enfermedad mental se tomará después de una audiencia equitativa ante un tribunal independiente e imparcial establecido por la legislación nacional, donde ésta tiene derecho a estar representada por un defensor. Y si la persona en cuestión no obtiene por sí misma esa representación, se le pondrá a su disposición una en forma gratuita.
Finalmente, hay que señalar que entre las muchas críticas que podemos hacer a nuestro actual sistema de tratamiento jurídico de los discapacitados, en especial aquellos que tienen discapacidad mental, algunas de las cuales ya hemos esbozado, hay que destacar la totalidad discordancia con la mirada actual, tanto del punto de vista médico como del derecho comparado y las convenciones y tratados internacionales. Al discapacitado mental, a quien ya ni siquiera se le trata de esa forma tan despectiva y arcaica, sino que se trata de una persona con capacidades distintas o especiales, se le deben reconocer grados de autonomía propio de una situación psíquica o cognitiva que se presenta con características propias y también diversos grados. Dicho todo lo anterior, espero que esta información haya sido de su interés y utilidad y les agradezco su atención. Espero encontrarlos en otra oportunidad.